Amigas y amigos, buenas tardes. Jaime Galvez aquí y Daniel Calderón en dirección. Felices de comenzar un nuevo capítulo y el primer capítulo de En cuanto a síntesis más, un programa dedicado a los sintetizadores y a otros instrumentos musicales, máquinas, equipos que nos permiten hacer música electrónica y también otros géneros musicales. Esta es una producción colaborativa entre Synthwise, la tienda de venta e importación de instrumentos musicales, el prestigioso grupo de Facebook Teclados Vintage, dedicado a todos los aspectos relacionados con la producción de música electrónica, y los servicios de reparación y mantención de órganos, sintetizadores y teclados en general de Órganos Figueroa. La mesa está puesta y encendida. Aquí comienza En cuanto a síntesis más. Damos la bienvenida a Guillermo Morán, Dave Figueroa y Renzo Tortiforno. ¿Cómo están, muchachos? Hola, hola. Buenas tardes. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola amigos. Bueno, quisiera preguntarles quién va a proponer el tema de hoy. Sí, bueno, yo tenía ganas de hacerles una propuesta, chiquillos, no sé qué les parece. Quería proponer un tema aprovechando un poco la noticia o la contingencia que recibimos más o menos hace un mes atrás del fallecimiento, lamentable fallecimiento de un personaje muy importante en lo que respecta al mundo del diseño de sintetizadores. No sé qué les parece. Encantado. Démosle. Ya, pues antes que nada quisiera decirle a la gente que probablemente nos esté viendo en este momento que estamos haciendo este streaming completamente en vivo y eso obviamente tiene algunos pequeños problemas técnicos que son muy propios del streaming en vivo, así que les pedimos de antemano disculpas si existe alguna pequeña interrupción o algo, pero son cosas del streaming y obviamente estamos siempre trabajando para tratar de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, Muy el bien. tema ya de fondo que les quería plantear hoy día es justamente hablar de este personaje, del cual nos enteramos, como les decía, que hace más o menos un mes atrás, nos enteramos que falleció muy joven, y se trata de Chris Hackett. Probablemente a mucha gente ese nombre no le diga nada, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos del mundo de los sintetizadores estamos siempre muy acostumbrados a escuchar nombres como Bob Moog o Don Buchla, que son realmente los dos principales exponentes en el mundo de los sintetizadores, en el sentido de que ellos realmente inventaron el sintetizador tal como nosotros lo conocemos hoy en día. Y muy debajito de Don Buchla y Bob Moog vienen otros diseñadores muy importantes como Alan Perlman, Tom Oberheim o incluso Dave Smith, ¿no es cierto?, de los famosos Prophet, que son personajes muy importantes. Lamentablemente Chris Hackett no ha tenido el mismo nivel de exposición o de reconocimiento que realmente merece, porque el trabajo que él realizó realmente es súper importante. Y hoy día vamos a hacer un poco justicia a eso y vamos a dedicar el programa entonces a Chris Hackett. Bueno, este personaje es un diseñador británico, ¿no es cierto?, de sintetizadores, que empezó a desarrollar su trabajo a mediados de los años 70 y en el año 1977 fundó una empresa que se llama Electronic Dream Plant, que es un nombre bastante poético porque si lo traducimos al español sería algo así como la fábrica de sueños electrónicos o algo así, la famosa EDP. Y ya en el año 78 lanzaron el que sería el primer modelo, digamos, el primer producto al mercado, que tenía una característica muy especial, ya les voy a dar el nombre, ¿no es cierto? Pero antes de adelantar eso, les voy a decir que el enfoque de Chris Hackett, en vez de hacer el sintetizador más grande, el más completo, el mejor, qué sé yo, el con más características, él tenía una visión completamente contraria, él tenía deseos de llevar el mundo de los sintetizadores, que en esa época era bastante exclusivo y bastante prohibitivo. Cabe decir, a propósito, hago un paréntesis, que muy hace poquito vi una entrevista a Dave Smith que decía que el Prophet 5 original
valía lo que hoy día serían $20.000, por ejemplo. O sea, así de poco accesible era un sintetizador en los años 70. Entonces la visión de Chris Hughes fue justamente hacer lo contrario, es decir, hacer un sintetizador pequeñito, muy barato, y que por lo mismo sea accesible a todo el mundo. Y así fue como nació el famoso WASP, que significa algo así como avispa, porque tenía un acabado muy bonito, estamos viendo ahí la foto, ¿no es cierto?, de color negro con ese amarillo tipo avispa, y bueno, ese pequeño sintetizador era muy barato y accesible para la época, pero a pesar de ser prácticamente considerado como un pequeño juguete, era una carcasa plástica, era pequeño, ni siquiera tenía un teclado de verdad, tenía unas placas que eran sensibles a la estática de los dedos, nomás no tenía un teclado físico, digamos, eh, con la intención de abaratar costos, y además tenía incluso un parlante incorporado, cosa que tú podías llevártelo, incluso creo que funcionaba a batería, entonces te lo podías llevar así como a un parque, ¿no es cierto?, estabas de picnic y echabas a andar el sintetizador y ya podía sonar, eso lo cual era genial. Pero a pesar de eso, era un sintetizador súper completo. Tenía todo lo que tiene que tener un sintetizador, incluso más. Por ejemplo, tenía un filtro multimodo, y eso es muy interesante. No cualquier sintetizador tiene filtro multimodo. ¿Qué significa multimodo? Significa que tiene un filtro high pass, band pass y low pass. Para que ustedes hagan una idea, los sintetizadores más comunes en esa época, como el Minimoog o el RP, el Odyssey, tenían solamente el low pass, ¿no es cierto?, que es como el más común de todos. El Odyssey incorporaba un high pass, pero no era multimodo, era un high pass extra y que no tenía control de resonancia ni tampoco posibilidades de ser modulado, era un filtro fijo. En cambio, este era un filtro multimodo hecho y derecho. Y la otra característica súper especial de este famoso WASP es que el principal problema que tenían todos los sintetizadores en esa época era que eran muy inestables, porque eran controlados por voltajes. Y la tecnología que se utiliza para controlar un oscilador, por ejemplo, es muy dependiente de los cambios de temperatura. Cambio de temperatura al interior de la máquina, es decir, se calientan un poco por la fuente de poder o por la circuitería interna que hay ahí, y ese calor afecta a algunos componentes e inmediatamente se desafina. Ese es un problema que tenían prácticamente todos los sintetizadores al comienzo. Entonces Chris Hackett encontró que la solución, ¿cierto?, para hacer osciladores mucho más estables era dotarlos de control digital. Entonces los osciladores del WASP en realidad eran DCO, es decir, como una D, DCO, Digital Control Oscillator. Y eso también fue una innovación súper importante en la época. Así que digamos que ya desde un comienzo Chris Hackett se mandó las partes, por así decirlo, y se mandó un diseño fantástico con dos osciladores, ¿no es cierto?, filtro multimodo, control digital, varias opciones de modulación. Realmente se siente, claro, no tuvo la repercusión que tiene un Minimoog o un Odyssey, ¿no es cierto?, en el resto del mundo, pero dentro de Gran Bretaña fue un sintetizador súper importante. Y bueno, la empresa, gracias al éxito del WASP, creció y empezaron a lanzar otros instrumentos, ¿no es cierto?, del mismo WASP. Como fue muy exitoso, se hicieron luego un par de modelos más expandidos, ¿no es cierto? Hay uno que es un poco más grande que se llama WASP Deluxe, así como la versión de lujo, que tenía de hecho un teclado de verdad que tú ya podías tocarlo así como corresponde, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo la foto, hermoso. Y tenía un acabado de madera, o sea, era realmente un lujo. Y después incluso salió un WASP Special, que era así como una edición especial, digamos, del WASP. Que también tenía un acabado de madera, como estamos viendo ahí, muy Precioso. bonito. Y además hicieron otros productos, por ejemplo, hay una versión aún más pequeñita, y así de pequeña más o menos, que se llama NAT, se escribe con G como ñata, pero NAT se pronuncia, y es en el fondo un WASP, pero con un solo oscilador, es decir, aún más simple, aún más barato, aún más accesible. Ahora, lo interesante de estas maquinitas es que como tenían un oscilador controlado digitalmente, la forma de poder controlar esos osciladores con un controlador externo, por ejemplo, con un secuenciador, ya no es con el típico voltaje CB, el famoso control voltage, que es el que se usaba con los sistemas analógicos,
Entonces, Chris Hackett desarrolló su propio sistema, digamos, su propio sistema digital, un protocolo digital para interconectar las distintas máquinas a un secuenciador que él fabricó que se llama Spider, como araña, siguiendo un poco con esta línea de los insectos, ¿no? Y el Spider se conectaba con el WASP, por ejemplo, o con el NAT a través de este sistema que se llamaba Link, que utilizaba un cable muy parecido, un conector DIN, muy parecido a lo que es el MIDI, pero esto fue varios años antes del MIDI. O sea, realmente bastante impresionante, digamos, saber que por lo menos 4 o 5 años antes del MIDI ya había una tecnología digital que podía interconectar dos sintetizadores o un sintetizador con un secuenciador. Así que valga el pequeño homenaje que le estamos rindiendo a esta persona, porque realmente se lo merece. Y no sé si alguien quiere hacer algún comentario, o si hay alguien haciendo una pregunta, queda abierta la puerta para que puedan comentar, Dave, chiquillos. Dave, ¿tiene algún comentario que hacer? No, por el momento no. Me gustaría seguir escuchando la historia de Chris Hackett en el mundo de la música electrónica, del mundo de los Perfecto. instrumentos electrónicos. Claro. Seguimos entonces. Los instrumentos. Según he leído por ahí, y esto tiene muchas posibilidades de ser cierto, el tremendo éxito que tuvo el WASP significó poner en serios aprietos a la empresa, a la famosa Electronic Dream Plant, porque era una empresa muy pequeñita en realidad, no tenía la misma capacidad de fabricación que tienen empresas grandes. Entonces, a medida que iban recibiendo muchos pedidos, ¿no es cierto?, del WASP, les iba costando cada vez más hacer frente a esos pedidos. Finalmente entraron en los clásicos y típicos problemas financieros que son bastante eh, típicos a todas estas empresas muy pequeñitas, y la empresa finalmente tuvo que cerrar a principios de los 80, ya la EDP dejó de existir. Pero Chris Hackett es una persona tremendamente inquieta, así que no se quedó de brazos cruzados y rápidamente fundó otra empresa, ¿no es cierto?, que es la famosa Oxford Synthesizer Company, o abreviado, ¿no?, la OSC. La OSC tuvo también una vida muy breve y tuvo probablemente menor productividad que la EDP, porque lanzaron un solo producto en realidad, pero el producto que lanzaron fue realmente espectacular. Se trata del famoso Oscar, el sintetizador Oscar. Y muy bonito además el nombre, porque dentro del mismo nombre incluyen las iniciales de la empresa, ¿no? El OSC. Ahí estamos viendo una fotografía del famoso Oscar. Este Oscar, bueno, de este sí yo he tenido la oportunidad de tocar un Oscar en vivo y en directo, y es bastante más imponente y más grande de lo que uno cree, porque se ve como muy pequeñito, un teclado de 3 octavas, pero la verdad es que el diseño es bien especial, tiene esas como gomas, ¿no es cierto?, que van a los costados, en vez de tener madera o plástico. También es una decisión muy extraña, como que Chris Hackett siempre tomaba decisiones que iban como al margen del resto de la industria, ¿no? Entonces decidieron colocarle estas como plástico endurecido, no sé cómo decirlo, como un poliuretano, una cosa así. En todo caso, el sintetizador es muy bonito y tenía características también muy únicas, muy especiales, que lo hacen muy especial incluso hasta el día de hoy. Por ejemplo, los osciladores también eran controlados vía digital, o sea, eran DCO. Además de eso, tenía obviamente las formas de ondas clásicas, que tiene un sintetizador de esas características, la típica diente de sierra, cuadrada, con ancho de pulso variable, etc. Pero además tenía una característica súper especial, y es que tú podías fabricar tus propias formas de ondas. Y eso obviamente estamos hablando del año 83, más o menos. Eso era algo absolutamente inédito para un sintetizador de estas características. Y la forma en que tú podías crear tus propias formas de onda era una especie de síntesis aditiva. Tú apretabas una serie de botones y luego el teclado, ¿no es cierto?, el teclado musical se transformaba en un teclado que te permitía ir agregando distintos armónicos y a distintas intensidades. De esa forma lograbas formas de ondas únicas.
Y digo que era una especie de forma de síntesis aditiva y no 100% aditiva, porque las formas de onda igual eran estáticas, es decir, para que tú tengas una síntesis aditiva necesitas que esas formas de ondas puedan variar en el tiempo, y en este caso no era tan avanzado, simplemente las formas de ondas quedaban estáticas, tú las podías guardar en una memoria y luego podías usarla como tus osciladores. Pero de todos modos era un avance súper interesante, digamos, sobre todo considerando que estamos hablando de los primeros años 80. Además, bueno, tenía dos filtros, también eran multimodo, los filtros eran de 12 decibeles por octava, pero sí podías hacerlo funcionar en serie y eso te daba un filtro de 24 decibeles por octava, y también tenías la posibilidad de que fuera low pass, band pass o high pass. Ese sintetizador realmente es una maravilla y hoy en día es considerado, bueno, de hecho se cotiza súper caro en el mercado de segunda mano, es considerado mejor que un Minimoog o que un Odyssey por muchas personas. Yo encuentro que tiene un carácter muy especial, muy particular, digamos, no es tan analógico en su sonido, de hecho, se siente, se percibe esa textura un poco más digital. Pero de todos modos es un sinte tan increíble que ha sido reproducido hoy en día a modo de plugins, ¿no es cierto? Hay un plugin más o menos conocido que se llama InPostcard, que eh, eh, permite, digamos, a todo el mundo que no tiene acceso a un Oscar de verdad, que son súper escasos por lo demás, poder, digamos, aprovechar esa calidad sonora. Dicho sea de paso, de Oscar se dice que se hicieron alrededor de 1000 unidades. Y solo una fracción de ellas tienen MIDI, porque alcanzó a pasar ya para el año 83, la época en que nació el MIDI, así que la última camada de Oscar tiene MIDI, efectivamente. No sé si alguien quiere comentar algo. Sí, quería darle la palabra, parece, a Guillermo, que tiene ganas de hacer un comentario eh, sobre el Claro. Oscar. Guillermo. Hacer un- No, 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 en realidad, bueno, yo he visto re pocos Oscar. Yo tuve la oportunidad de ver un Oscar creo que era de Gemega, y tenía unos sonidos muy increíbles, muy bonitos. El único Oscar que he visto así como en vivo, o sea, no en vivo, sino que funcionando, es uno que usó Jean-Michel Jarre para la época de los conciertos de Oxygen, en el año 2009 más o menos, por ahí. Tenía un Oscar y se veía bastante bonito arriba del escenario. Y bueno, es un sintetizador hermoso. Ese era en realidad el comentario, que quería hacer: un sintetizador precioso, y que tenía un sonido, como dice Renzo, bastante particular. Gracias. Sí, Sigamos. Sigamos con este Gracias. claro, homenaje hago a un Chris Hackett. paréntesis, digo que la primera vez que Jar usó el Oscar fue en el álbum Revolutions, aunque la verdad yo no sé muy bien, me imagino que tiene una participación más pequeña considerando que el D50 prácticamente acapara el 80% del sonido Revolution. Eso como paréntesis. Bueno, lamentablemente, a pesar de ser un sintetizador increíble, con características únicas para la época, dentro de todo seguía siendo un sinte monofónico. Por lo tanto, ya entrado el año 83, un sinte monofónico empezaba a quedar un poco obsoleto, sobre todo considerando que este no era un modelo tan barato. No era como el Wasp, que era un modelo de muy bajo costo, digamos. El Oscar ya tenía un costo más importante, por lo tanto no tuvo tanto éxito comercial, lamentablemente, y tal como pasó años antes con la EDP, la Oxford Synthesizer Company finalmente también tuvo que cerrar sus puertas, tengo entendido que el año 84. Ya. Por aquel entonces, yo me imagino que todos ustedes lo saben, llegó un sintetizador así como caído del cielo, así, ¡pah! Y realmente cambió, y prácticamente hizo un antes y un después del mundo de la síntesis, que es el famoso Yamaha DX7,
Y el DX7 barrió con toda la competencia, porque realmente el DX7 era súper atractivo, era polifónico a 16 voces, tenía teclado sensible a la velocidad, tenía una forma de generar los timbres que era muy distinta que la famosa FM, por lo tanto los sonidos eran muy distintos, no se habían escuchado nunca antes. Por lo tanto, para cualquier otro sintetizador era súper difícil competir en realidad con DX7, para cualquier otra empresa también. Era muy difícil competir contra el DX7. Así que se podría decir que el Oscar, lamentablemente, fue también una de las víctimas o de las tantas víctimas de la irrupción en el mercado del DX7. No sé si alguien quiere hacer un comentario al respecto, antes de dar vuelta a la página. ¿Alguien tiene, Dave, ¿quieres tú tomar la palabra? Sí, sí, he leído últimamente de que, claro, la creación del Yamaha DX7 fue un golpe duro a todas las empresas que no son Yamaha, que hacían sintetizadores en ese tiempo. Para Korg significó cambiar toda la tecnología que estaban armando hasta el momento y cambiarse a una tecnología digital, incluso hasta copiando la síntesis de FM a Yamaha. Incluso el DS8, si no me equivoco, ocupa un chip de los de Yamaha para generar esta onda de frecuencia modulada. Entonces, el DX7 fue como, como un golpe, sí, un golpe muy duro. Y hizo como empresas como que la Oxford cayeran en bancarrota, o pueden haber incluso otras empresas que desconocemos, pero fue un gran golpe. Claro. Otro sinte súper importante de la época que también fue víctima del DX7 es el famoso Elka Syntex, que hoy en día obviamente es súper cotizado y todo, pero en su tiempo no podía competir con el DX7, porque el DX7 tenía más polifonía, era sensible a la velocidad, tenía mejores sonidos, entre comillas, y bueno, finalmente el famoso Syntex también sucumbió. Y es Y estuvo interesante más que otras barato. empresas, por ejemplo Roland, que es una empresa súper grande, le costó muchos años adaptarse al impacto del DX7. Si ustedes ven, los productos que Roland estaba sacando más o menos en esa misma época, seguían siendo una especie de reversión de sintetizadores más antiguos. Por ejemplo, el año 84 lanzaron el Juno 106, que en el fondo era lo mismo que un Juno 6 o Juno 70. El Juno 106 salió después que el DX7 y sin embargo es una tecnología mucho más antigua. Es analógico, polifónico solo a 6 voces, con un teclado que no es sensible a la velocidad. O sea, estaba muy atrás. Y eso duró muchos años hasta que finalmente Roland se puso al día y Korg también le pasó lo mismo. Finalmente Korg se puso al día, pero para eso yo creo que podemos dedicar un programa entero a eso porque es muy Claro, interesante la historia. Pero así, a modo de resumen, Roland se puso al día recién con el Eso D50 mismo el voy a año aportar. 87 y Korg se puso al día en el año 88 con el M1. Recién ahí pudieron estar ahí a la par y peleando con Yamaha. De hecho, a Yamaha después le pasó lo mismo, pero al revés. Yamaha estuvo muchos años pegada, por así decirlo, haciendo sintetizadores FM, cuando ya nadie quería FM y le pasó un poco lo mismo, tuvo que adaptarse también a su vez después a la nueva tecnología. Bueno, terminado el capítulo de la Oxford Synthesizer Company, ¿qué es lo que pasa? Pasa que Chris Haggett no se queda tranquilo porque, insisto, él no ha tenido el renombre que tienen otros diseñadores de synth, pero Chris Haggett siempre ha estado muy activo y ha sido una persona tremendamente importante en el diseño. Él se fue a trabajar a Akai durante los años 80. No sé si se acuerdan los famosos samplers Akai, como el S1000, ese sampler en rack blanco, ¿no es cierto? Que prácticamente estaba en todos los estudios del universo, todos los músicos, entre comillas, profesionales tenían una Akai S1000. Bueno, el sistema operativo de la Akai S1000 lo diseñó el Chris Haggett también. Pasando ya, llegando a los años 90, ahí damos vuelta un capítulo, ¿no es cierto?, de este libro, de esta historia, y pasamos ya a los años 90, a comienzos de los años 90, donde ocurre otra cosa, ocurre que un personaje tampoco muy conocido, que se llama Ian Janaway, tocaba en una banda, y él se compró, adquirió
una maquinita chiquitita, así más o menos de este tamaño, Pocket, un famoso Yamaha QY10. Esa maquinita tenía básicamente un generador de sonidos, tenía sonidos de batería, sonidos de ritmo, digamos, tenía sonidos de sinte o de instrumentos varios porque eran sampleados. Tenía un pequeño secuenciador, entonces en el fondo en esa época era como tener un pequeño estudio portátil, así como de bolsillo, que te lo podías llevar a cualquier parte y hacer tus maquetas, básicamente, para hacer maquetas o para grabar tus ideas, ¿no es cierto? Y bueno, este caballero, Jan Janaway, tenía un QY10 y encontraba que era súper tedioso tratar de ingresar, como pueden ver ahí en la imagen, ¿no es cierto?, ingresar las notas en esa cosa pequeña, con unos botones súper pequeños, programarlo. Además, siempre Yamaha ha tenido como una lógica en su sistema operativo un poco distinta al resto, entonces cuesta agarrarle como la onda a los productos Yamaha, sobre todo en esa época. Entonces de repente a este caballero se le ocurrió, dije, ¿por qué no le fabrico yo mismo un teclado controlador, pero especialmente diseñado para el QY10? Y así, sin más, fue como nació una nueva empresa que se llama Novation, que hoy en día es una empresa súper reconocida, pero nació así, con esa finalidad, digamos, de hacerle un controlador al QY10. Y bueno, fabricaron un teclado muy pequeñito, obviamente, porque la idea es que fuera portátil, pequeñito, plástico, liviano, barato, de 2 octavas, que tenía una ranura especialmente diseñada, tal como vemos ahí en la foto, tenía una ranura especialmente para que entrara el QY10, de tal forma que tú podías tenerlo aquí enfrente tuyo y tú tenías ahí prácticamente una pequeña estación de trabajo portátil en este conjunto, ¿no?, de teclado más módulo. Y ese, el famoso MM10, que así se llama, ese controlador, es oficialmente el primer producto de Novation. Mucha gente cree que el primer producto de Novation es el Base Station, porque es mucho más conocido, porque tuvo mucho más impacto, pero en realidad el primero fue ese teclado controlador. Ahora, si bien ese producto no tuvo mucha aceptación a nivel comercial, pero generó la energía para que Ian Janaway pensara en que tal vez podían seguir adelante con Novation y realizar o diseñar, digamos, un producto que se adaptara a lo que estaba ocurriendo en los años 90, muy a principios de los años 90, estamos hablando del año 92, 93. ¿Y qué es lo que pasaba en esa época? No sé si ustedes lo recuerdan, pero toda la movida electrónica del momento, todas las bandas y los músicos electrónicos de esa época, estaban buscando y adquiriendo de alguna forma estos sintetizadores analógicos antiguos de los años 70, que estaban ya olvidados por ahí, que ya nadie los quería, nadie los pescaba. Sin embargo, estos músicos estaban buscando justamente estos instrumentos por sus características particulares. Primero, porque en esa época eran baratos, eran accesibles. Esos tiempos ya pasaron hace rato. Segundo, porque tenían perillas y controles en tiempo real, lo cual hacía que la producción musical electrónica fuera algo muy táctil. Todos los instrumentos de fines de los años 80 y de los años 90 no tenían esa posibilidad táctil. Todos tenían una pantalla, unos botones, algunos tenían un puro slider donde tenías que entrar por varios menús, seleccionar el parámetro que querías cambiar, mover el slider, salir de ese parámetro para meterte a otro, mover de nuevo el slider. Era súper engorroso y súper poco intuitivo en realidad. Entonces los fabricantes veían con bastante preocupación y decían, no entendemos lo que pasa, nosotros sacamos lo último en tecnología al mercado, los mejores, qué sé yo, los sampleos cada vez eran mejores, los teclados cada vez tenían más polifonía, tenían multitimbralidad, secuenciadores, efectos cada vez más poderosos, y sin embargo los músicos electrónicos no estaban pescando mucho eso, estaban adquiriendo los Moog, los ARP, los Korg antiguos, los Roland antiguos, y era, realmente no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando. Pero Ian Janaway tuvo esa visión, dijo, aquí hay un nicho, un espacio, ¿no es cierto?, para lanzar un producto moderno, un sintetizador actual, actualizado a los años 90,
pero que tenga las mismas características, tanto sonora, ¿no es cierto?, como también la forma de operarse, las mismas características que tenían los sintetizadores antiguos de los años 70. Y así fue como nació el famoso Base Station. Pero él no tenía la expertise para hacer un sintetizador de esas características. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hizo? Fue, tomó el teléfono en esa época y llamó a Chris Hackett y le propuso a Chris Hackett si acaso le gustaría, ¿no es cierto?, sumarse al proyecto y ayudarlo a diseñar este nuevo sintetizador. Y así fue como Chris Hackett entró a trabajar a Novation, primero como consultor, ¿no es cierto?, y después con los años ya trabajando a tiempo completo. Y lo bonito de la historia es que Chris Hackett dice que él incorporó básicamente muchos aspectos del diseño del WASP original, por ejemplo, el filtro y el amplificador del WASP, y los metió dentro del Base Station. Y los osciladores, si bien no son exactamente los mismos del WASP, pero también son controlados digitalmente, lo cual da, en el fondo, si uno lo piensa bien, hay como un linaje bastante directo entre el WASP, el Oscar y el Base Station. Hay una línea que une todos ellos, que no es cierto, que es el diseño de Chris Hackett. El Base Station, no hace falta decirlo, en su momento fue un súper exitazo, fue utilizado por muchísimas bandas de la época. Por ahí leí una lista, pero es muy larga, pero sí sé que los Daft Punk lo usaron, los Chemical Brothers, Orbital, Massive Attack, Sneaker Pimps, Underworld, creo que hasta Nine Inch Nails lo usó, Radiohead. Para que vean lo versátil, de hecho, que es el sintetizador, a pesar de que tiene este nombre medio engañoso, que es como Base Station, es como si fuera un sintetizador diseñado para hacer bajo, pero eso no es verdad, es mentira. Si el Base Station es mucho más que un sintetizador de bajo. Uno de los ganchos interesantes que tenía, que después lo vamos a ver aquí porque tenemos una sorpresa aquí en el estudio, es que tenía un modo en que tú podías mover el filtro entre dos modos. No era un filtro multimodo en términos clásicos, siempre era low pass, pero tenía un low pass de 24 decibeles por octava, que es básicamente un diseño similar a lo que es un filtro clásico Moog, por ejemplo. Y tenía otro modo que era de 12 decibeles por octava, y ese filtro de 12 decibeles por octava era en el fondo una pequeña emulación, no un clon propiamente tal, pero una emulación o un símil al famoso filtro de la TV303, que era la famosa línea de bajos de Roland, que ya en aquellos años 90 estaba transformándose en una cosa súper importante dentro de la movida electrónica, sobre todo por la música ASIC, ¿no es cierto? No sé, ¿quieren decir algo? No. Continúa, por favor. Me encantaría saber qué es la sorpresa que nos tienes, porque, mira, han llegado algunos comentarios que los saludan a ustedes, a Guillermo y a Renzo. Hay algunos comentarios sobre unos temas que viste anteriormente, sobre el WASP. Pero ahora que estamos viendo este homenaje a Chris Hackett y que estás hablando del Base Station, nos gustaría ya que nos contaras qué sorpresa tienes. Sí, ya vamos a ir rápidamente a eso. Antes quería contarle nomás así como a modo como de nostalgia, ¿no? Eran los tiempos, estamos hablando de los años 90, eran los tiempos en que yo no tenía acceso a Internet, por ejemplo, y nosotros buscábamos información, no sé si lo recuerdan, en publicaciones como esta, la famosa Future Music, esta es la edición española de Future Music, y creo que marcó a muchos de nosotros, ¿no? Y en este número, de hecho, viene una completa revisión a lo que era el Base Station, el Super Base Station, ¿ah? Porque el Base Station fue tan exitoso que tuvo varias encarnaciones. Y la última que hubo antes del Base Station 2 fue esta, la Super Base Station. Y de hecho recibe aquí una súper buena valoración, ¿ah? Una valoración de más del 90%, que en esa época era como súper bueno. Bueno, aquí voy a hacer un movimiento de cámara, me van a perdonar, y también quiero decir que estoy
En este momento todo está sonando con un micrófono ambiente nomás, así que el sonido no es probablemente el ideal, pero es lo que tenemos en este momento. Dale nomás, Voy a Renzo. mover para acá. Vamos a... Ya, no sé si ven bien ahí, pero ahí tenemos al famoso Base Sí, Station. estamos viendo bien. Se ve bien. Este, como pueden ver, es el modelo original, digamos, el que salió el año 93, muy pequeñito, totalmente plástico, de muy bajo costo para la época, teclado de 2 octavas. Lo interesante es que es un teclado de tamaño full, que es muy bueno para la gente que no se adaptó nunca a las mini teclas, que están muy, muy de moda hoy en día las mini teclas, pero a mí nunca me gustaron. Y no sé si quieren que haga una pequeña revisión de lo que trae, en realidad es bastante simple, es un sintetizador que es el clásico, tiene el clásico tipo de síntesis que nosotros llamamos síntesis subtractiva. Es decir, el sonido comienza, por así decirlo, comienza con un oscilador que tiene un alto contenido armónico y ese contenido armónico luego pasa por un filtro que le va quitando algunos de esos armónicos, por eso la llamamos como síntesis subtractiva, que es la síntesis analógica que nosotros conocemos. Este bicho tenía una característica muy especial para la época también, o para un synth analógico, y es que tenía la posibilidad de tener memorias. Entonces ahora vamos a escuchar algunos sonidos que yo hice hace un rato atrás, que están guardados en la memoria. Ustedes me dicen si se oye bien o no. Sí, se Estamos escucha muy escuchando bien. bien. ¿Sí? Bueno, esto es un típico sonido, tipo bajo, así como Taurus, ¿ah? Un bajo Taurus. Este synth, a pesar de ser tan pequeño, tiene un rango muy amplio de octavas. No son solamente 2 octavas. Tú puedes ampliar este rango mucho. Llega prácticamente a ser un sonido subarmónico. Sonido más clásico de bajo, ¿no es cierto? Como pueden ver, también se pueden hacer leads, no solamente bajo, ¿no es cierto? Aprovechando, por ejemplo, la muy buena característica de los filtros que trae, ¿no es cierto? Este ya es el filtro de 12 decibeles, ¿no? El que simula o emula un poco la TV303. Lo bonito de este bicho es que tenía portamento. El portamento, de hecho, queda guardado en la memoria junto con el patch, ¿eh? Y el portamento además tiene distintos modos de trabajar, entonces tú podías hacer ligados, algunas notas ligadas y otras no, y algunas tenían portamento y otras no, tal como la TV303. En los años 90 se usó muchísimo, se abusó, yo creo, mucho de este tipo de sonidos del bass. Pero también puede hacer sonidos más cálidos, como este. Y bueno, obviamente los filtros son modulables con el LFO y con envolvente que permiten, por ejemplo, la envolvente cuando es negativa permite estas cosas, estos sonidos más parecidos, cercanos a un bombo, ¿no? Yo
la verdad lo encuentro un synth súper versátil. A pesar de que el sonido básico en realidad es muy simple, ¿eh? Muy simple. Básicamente dos osciladores que podemos mezclar. Ese es el 1, el 2. Dos formas de onda de cada oscilador. La famosa diente de sierra y una onda cuadrada. Y la onda cuadrada se puede modificar el pulso, ¿no? Y ese pulso se puede también modular con el LFO. O incluso con el envolvente 2. ¿No? Yo no sé si ya están escuchando, pero aquí se oye Super Power y eso que estamos escuchando uno de los dos osciladores. Lo escuchamos, Power. Sí. Renzo. Obviamente los osciladores se pueden desafinar, ¿sí? Dígame. Sí, Dígame, aquí estoy. quería ahí, ya que estás ahí, quería también darle la oportunidad a Dave que nos hable un poco de esos filtros que tú nos estás mostrando del Bass Station. Sí, vamos Claro. a acudir a compartir pantalla. ¿Ya? Aquí lo que podemos observar es que entra la señal del osciladores, del mix de los osciladores, entra a un amplificador que es bien particular, ¿no? Uno en el mundo de la electrónica tiene el amplificador operacional que es como un aparato que nos sirve para amplificar voltaje, que en la entrada, en un amplificador ideal, la entrada, que son estos positivos y negativos, no hay corriente y que aquí, mediante una ganancia, amplifica el voltaje, la diferencia de voltaje que hay acá. Ahora, este sintetizador, el Bass Station, ocupa amplificadores operacionales de principios de los 70, que son los famosos OTA, los operacionales de transconductancia. En vez de amplificar voltaje, o sea, se basa en la diferencia de voltaje acá en la entrada, ¿cierto? Pero aquí hay corriente. Aquí la salida del amplificador hay corriente, no hay un voltaje. Y eso lo hace muy versátil a la hora de hacer filtros controlados por por voltaje, los VCO, los VCA también y VCF. O sea, es mucho más fácil hacer un filtro con un OTA o una operacional de transconductancia que con un operacional normal. Entonces, lo bueno que tiene esto, como decía bien Renzo, es que conserva la tecnología del WASP, que el WASP tenía de estos OTA. Ya lo demás es acudir un poco a lo del tiempo. En ese tiempo ya están apareciendo los amplificadores operacionales de precisión que se ocupan más para el laboratorio, pero es interesante verlo aquí en un instrumento musical. Y bueno, aquí viene después de 5 etapas de amplificación, viene la salida de los 12 decibeles. Y acá a la parte de la derecha, que son 5 etapas nuevamente, o sea, en cascada de estas 2 etapas sale el 24 el filtro de 24 decibeles. Así que eso, lo notable aquí es que un sintetizador de los 90 conserva tecnología, o sea, ocupa amplificadores o el chip, por así decirlo, de tecnología basada, que es del año 69 o 70, que estos en primera instancia fueron diseñados por la RCA o la antigua General Electric. Así que ese es como el dato electrónico del día de hoy del Bass Station. Gracias, Dave. Está bueno ese conocimiento. Estamos viendo lo que estamos escuchando un homenaje a este diseñador que es Chris Haggett, que falleció hace muy poco tiempo. Y Renzo nos está
mostrando su historia, en qué sintetizadores él creó, participó y en qué empresas también. Y yo creo que sería importante que terminaras tu relato de lo que es el Basstation y la evolución que tuvo el Basstation. Sí, bueno, quiero agregar a la brillante explicación de Dave que probablemente eso mismo, esa utilización de esa tecnología es lo que le da al Base Station un carácter tan especial. Yo encuentro personalmente que este synth tiene mucho carácter, lo cual es bueno y malo dependiendo. Obviamente, si a uno no le gusta el carácter, estamos fritos, pero que sí tiene mucha personalidad y mucho carácter, eso es para mí al menos muy importante. Tiene obviamente sus mañas el Sinte. Una de las cosas que me gustaría destacar como característica, que también aprovecho de explicar qué es lo que es que este Sinte no es un Sinte muy snappy. ¿Qué es lo que significa snappy? Mm. En realidad es un término anglosajón que ellos utilizan para el snap, es como esto, ¿no? Como el chasquido, ¿no? De los dedos, eso es un snap. Y ellos lo utilizan para describir el sonido, la transiente de ataque, muy breve, pero muy energética, que se produce cuando tú golpeas con una baqueta el parche de un tambor, digamos, una caja de batería. La caja de batería usualmente tiene dos sonidos. Uno es el sonido como del parche, que es el snap, y además tiene un sonido que es propio de la resonancia misma del tambor, que es un sonido más grueso, más grave. Entonces, hay algunos sintetizadores que tienen esa capacidad o esa característica de tener un envolvente cuyo ataque sea, genera una transiente muy fuerte, muy presente, digamos. Entonces, los gringos le llaman a eso un synth snappy, ¿ah? Y no todos son snappy, digamos. Algunos lo son y otros no, y es parte de la característica. A mi modo personal, el synth más snappy que me ha tocado ver en persona es el Yamaha CS30. Hay otros que también son bastante snappy. Curiosamente, dentro de los modelos nuevos, este rojito que está acá, que es el Arturia Mini Brute, es bastante snappy, pero el Base Station no lo es. ¿Ah? Entonces también es una parte de la característica propia del sintetizador. Eso significa que tú, por mucho que pongas el ataque en cero, siempre te queda la sensación de que que como que le falta para llegar al cero, como que el ataque no es tan inmediato, como que se demorara algunos milisegundos, por así decirlo. El Korg MS-20, por ejemplo, es un clásico ejemplo de un sintetizador que no es muy snappy. Pero eso es Ok. parte del juego, por así decirlo, de los sintetizadores, ¿no? Ahora, bueno, ya continuando con la historia y la evolución del Base Station, este modelo fue tan exitoso que al poquito tiempo, es decir, al año siguiente, salió la versión Rack, que también lo tenemos aquí, ¿no? No sé si se alcanza a ver, pero está justo debajo del Base Station, tengo la versión Rack, que está aquí abajo. La versión Rack traía varios extras. Algunos extras eran súper importantes, aparte de tener más memoria y qué sé yo, lo típico, ¿no es cierto? Pero tenía, por ejemplo, uno, la posibilidad de sincronizar los dos osciladores, cosa que el original no tenía. Y eso, desde el punto de vista del sonido, es súper importante. Lo otro que tenía es una entrada externa para poder filtrar con el filtro del Base Station el audio que tú metes por ahí. Y eso para la música electrónica es súper importante. Podías meter un patrón de batería, por ejemplo, una drum machine y filtrarla con los filtros, digamos, eso era, en los años 90 eso era lo que la llevaba, ¿no? Y además tenía algo súper interesante, que es un convertidor de MIDI a ACB Gate. Eso significa que este caballero, ¿no es cierto?, el Ian Yanaway, estaba justamente pensando en toda la escena electrónica que se estaba dando en esos momentos. Y él sabía que muchos músicos electrónicos de la época estaban utilizando los sintetizadores analógicos antiguos. Por lo tanto, el Base Station Rack les permitía hacer una interfaz para controlar. Tú conectabas MIDI al rack y luego del rack salías por CB Gate y controlabas tu sintetizador analógico, lo cual era una maravilla. Y bueno, después salió incluso el Super Base Station, que es el que estábamos viendo recién en esta revista Future Music, que salió el año 97, que incorporaba aún más cosas. Incorporaba, por ejemplo, un noise, que estos originales no traían noise, incorporaba un suboscilador,
tenía modulación en anillo, que estos tampoco tenían, y además tenía, que yo lo encuentro súper interesante, porque una de las grandes falencias de estos modelos originales es que tú tienes dos envolventes completos con ADSR, pero tienes solamente un juego de controles. Entonces tienes que estar permanentemente switchando entre uno y otro. Eso significa que muchas veces la posición de las perillas no corresponde a la posición real que hay, porque tú cambias de un switch a otro, del envolvente 1 al 2, y la posición de las perillas ya no refleja, digamos, el seteo real. Entonces el Super Base Station tenía dos juegos completos de envolvente, podías manejar el envolvente de manera súper individual, lo cual es súper interesante también. Lo bonito de esto es que Novation evolucionó hacia el mundo digital y toda la serie de sintetizadores digitales, virtuales análogos como el Nova, Supernova, Ultranova, en todos esos modelos trabajó Chris Hackett de manera a tiempo completo, digamos. O sea, prácticamente él es el artífice de esos diseños maravillosos. Hasta que en 2013 dijeron, bueno, ¿y qué tal si no hacemos una nueva reversión del famoso Base Station? Y ahí fue como nació el Base Station 2, que es un modelo que es muy interesante hoy en día porque es bastante accesible. Ahí lo estamos viendo en la foto. Y es un modelo que es bastante común, es fácil de conseguir, no es un modelo muy caro y conserva prácticamente las mismas características en cuanto a carácter de sonido, ¿no es cierto? Porque está también completamente diseñado por Chris Hackett, por lo tanto tiene muchas más cosas, obviamente, muchas cosas más actualizadas, pero sigue manteniendo el mismo carácter del sonido del original. Y eso lo hace un producto súper interesante. De hecho, existe una versión limitada, que es la famosa versión Apex Twin, que es una locura que hizo este Richard James, que se hace llamar FX Twin, y que él simplemente se sentó con los ingenieros, digamos, de la parte digital, digamos, los que fabrican el firmware de Novation, y él le dijo, mira, ¿se podría hacer esto? ¿Se podría hacer esto otro? Y sí, claro, se puede hacer. Entonces salió primero como una actualización, y eso significa que cualquier persona que tenga un Base Station 2 puede bajar esa actualización y utilizar todas las funciones extra que trae, pero al año siguiente lanzaron esta edición limitada, que en el fondo es una edición cosmética nomás, con un color más bonito, qué sé yo, pero en el fondo es lo mismo. Cualquier persona que tenga un Base Station 2 puede bajar esa actualización y utilizar todos los parámetros extra. De todas las cosas extra que tiene, obviamente vienen un montón de patches hechos por FX Twin y todo, pero lo que a mí me parece más interesante es que tú puedes asignarle un timbre distinto a cada una de las teclas. Por lo tanto, tú vas tocando cada una de las teclas y va saliendo un timbre distinto. Eso se presta para hacer música experimental, por ejemplo, o también para hacer cosas muy especiales, como por ejemplo programar timbres muy similares entre una tecla y otra, y a medida que tú vas secuenciando, ¿no es cierto? Y te vas saltando de una tecla a otra, va sonando un timbre que es ligeramente distinto, y eso le da un movimiento muy especial a la programación del sonido. Eso, no sé si quieren comentar algo. Sí, sí, Seguro muchas cosas me quedan en el tintero, realmente podríamos estar hablando ahora sobre esto, pero sí, sí, lo que pasa, claro, considerando el tiempo. sí, tenemos que considerar el tiempo. Entonces, quería darle la oportunidad a Memo para que nos haga algún comentario o nos quiera mostrar algo, no sé. Sí, bueno, dar la acción de Novation y de Hyatt de todo este tiempo. eh, También quiero destacar un, eh, un usuario famoso chileno de acá del Bass Station, que es eh, Cifang de los Tetas. Hace un par de años lo pudimos ver mezclándolo con un Talbox en un concierto dado por la televisión. Se veía muy lindo ese Bass Station. Y bueno, me tocó una parte más traicionera. Y voy a mostrar poco el plugin del Novation Bass Station. Voy a cambiar acá. No te preocupes, Memo, no te van a banear del teclado vintage. A darle.
Ahí se puede ver. Ah, no, no, Ahí no. está. Eh, este es Ya. el Base Station. Bueno, destacar un poco el Virtual Base. Este es de la misma Novation. Este, tengo que hacer un reclamo a Novation porque este venía de regalo en mi tarjeta Focusrite, que son compañías hermanas, y se supone que me- debería haberlo podido legalizar y no lo pude hacer. Así que cuando toco, en un momento baja el volumen. Así que si se baja el volumen es porque Novation no quiso, no quiso legalizarme mi base station. No destacarlo un poco, bueno, aquí se pueden ver los envolventes que, bueno, no, los dos envolventes que en el base station original no están, que se comparten, pero es un virtual, un VST muy que trata de acercarse mucho al sonido original del base station. Yo preparé una pequeña secuencia y para que juguemos un poquito, vamos a, vamos a hacerlo funcionar. Vamos a cambiar el tipo de filtro al 24. No, ese es solamente el oscilador 1. Vamos a mezclarlo ahora con el oscilador 2. Y para hacerlo un poquito interesante, vamos a aprovechar la tiempo un poquito de... Y así suena un poquito el Base Station virtual, que Bonito, está, bonito. bueno, muy en la línea de lo que hizo Chris Scarlett con... Eso, es algo, un aporte cortito. Sí. Memo, una pregunta. Dime, ¿Memo? ¿sí? La versión ¿Sí? BST tiene noise. Creo que no, no tiene noise. Tiene, bueno, Ah, ya. también Reprodujeron tal tiene cual para como era sincronizar, originalmente, entonces. claro, espérate, sí, sí. Lo que sí puede acá es, se puede sincronizar los osciladores, no sé si se puede sincronizar en el tuyo, en el original, tiene modo sync, En el original no, pero en el rack sí. ya, aquí pues viene con una sincronización y eso, es un poquito más, es simple y tiene un sonido muy rico para la gente que no, para los pobres mortales que no podemos tener el Novation Base Station, tenemos un muy buen representante en la parte virtual. Oye, gracias, Guillermo. Oye, Quería saludar a algunas personas que nos han enviado unos saludos aquí a Anders Klumpe y a Pancho Juacida, también que ha mandado unos saludos a todos los chiquillos que estamos aquí participando. Saludos para Y, ellos. y quisiera decirles que, pucha, se nos está acabando el tiempo, así que tenemos que
hacer los últimos comentarios. Y nada, yo primero que nada quiero agradecerle a todos y sobre todo a Renzo, que nos ha dado una tremenda clase de la vida y trabajo de Chris Haggett, que parece que había pasado desapercibido como un gran diseñador de sintetizadores, y creo que este homenaje que está haciendo Renzo se lo merece, y te lo agradecemos, Renzo, por todo el trabajo de investigación que tú has hecho para este programa. No, gracias a ustedes además por invitarme a ser parte de este programa y darme esta bonita posibilidad, ¿no es cierto?, de hablar acerca de este personaje que, vuelvo a insistir, es mucho más importante de lo que la historia lo ha colocado ahí como medio escondido, pero en realidad es un tremendo diseñador de sintetizadores. Y los demás muchachos, quisiéramos saber sus últimos comentarios antes de que nos despidamos. Dave. Bueno, Guillermo. yo quería hablar un poquito, agradecer este espacio que estamos, sí, el delay. Recién este espacio que estamos tratando de hacer, espero que la gente que ama los sintetizadores, que son nuestros colegas, nuestros amigos, valoren este esfuerzo que se está haciendo. Esperamos seguir aportando con lo que nosotros sabemos, y es una buena oportunidad de transmitir nuestros conocimientos. Y bueno, yo estoy muy contento, hoy día no participé mucho, pero estoy muy contento de que podamos abrir este espacio. Eso Dave. quería remarcar. Sí, en complementación a lo que decía Memo, em, sí, es muy importante que nosotros demos a conocer lo que nosotros sabemos, que es muy rico esa sensación de compartir lo que quizá nosotros nomás sabemos sobre el mundo o sobre algo hacia las otras personas que, que lo desconocen o quizás tienen alguna noción vaga. Por ejemplo, en algún próximo capítulo se viene la verdad sobre las fuentes de poder que tienen los sintetizadores y en los órganos y por qué fallan y cuáles son las técnicas para poder alargarle la vida a la fuente de poder, que es lo que más falla en un sintetizador, en un órgano, en un teclado o cualquier aparato musical electrónico, y cuál es la ingeniería básica que hay detrás de eso, que es muy importante saber de dónde vienen todos esos voltajes que alimentan los filtros, que alimentan los VCO, que alimentan todo, vienen de la fuente de poder. Y si la fuente de poder está mala, el sintetizador, el teclado, el órgano no va a funcionar. Entonces, quédese con nosotros, vean el próximo capítulo, que probablemente hablemos sobre fuentes de poder y tengamos ya en el estudio un sintetizador abierto para que la gente pueda aprender. Buenísimo. Bien, Dave, ¿ah? Me gusta ahí, tomándose el poder. Así que el próximo tema lo pones tú. Vamos a tener un sintetizador al desnudo. Muy bien, muy bien. Oye, ya se nos acabó el tiempo, muchachos. Yo quiero agradecerle a toda la gente que nos está viendo, agradecerle a Roberto Marconi, creador de hace ya una década o más de una década de teclados vintage, de este importante grupo de Facebook. Y nada, agradecerle a toda la gente que nos ha estado viendo y a todos ustedes, muchachos. Y yo les digo chao y esperamos hasta la próxima semana, al mismo horario. A Así la que misma hora y en el mismo canal. eso Muchas mismo. gracias. Nos vemos. Así es. Chao, nos vemos en otro capítulo. Nos vemos, amigos. Chao.